Pues amigos, como siempre, los saluda su gran amigo Enrique Castillo Pesado. Y hoy me place presentar a una gente a la que admiro mucho y quiero mucho, que es el doctor Alejandro Carrillo Castro. Les voy a dar una muy breve semblanza de él. Como sabemos, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Administración Pública, expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública, exmiembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Sociología en la UNAM y actualmente director general de la Fundación Miguel Alemán. Pero Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptarnos esta entrevista. Yo me iría luego por la primera pregunta. Mucha gente que nos ve en la Ciudad de México, en el contorno suburbano del Estado de México, ¿qué es la Fundación Miguel Alemán AC? Bueno, fundamentalmente, como su nombre lo indica, es una asociación civil que creó la familia del presidente alemán poco después de su muerte, de don Miguel Alemán Valdés. Sus tres hijos, Miguel, Beatriz y Jorge, con la idea, como ocurre con muchas fundaciones en otros países del mundo, que con el nombre de algún expresidente, algún grupo de amigos o un grupo de académicos, en este caso un grupo de familiares, sus hijos, decidieron honrar la memoria de su padre, destinando desde la sociedad civil apoyos a tareas filantrópicas que tuvieran algo que ver con el tipo de objetivos que persiguió durante su vida como hombre público el presidente alemán. Yo sé que tú, trabajas muy duro y con muchos esfuerzos, pero tienes establecidos ya programas actuales. Sí, desde hace 28 años que nació la fundación, básicamente existían 5 programas institucionales que cada año se apoyan, fundamentalmente en las áreas de investigación en el área de la salud, investigación en el área de ecología y medio ambiente, el turismo, obviamente, el fomento al turismo en el país, ya que el presidente alemán fue uno de los grandes apoyadores de esta actividad a nivel nacional e internacional, el incremento a la productividad agropecuaria del país, porque ahí le tocó el periodo en que ya se estaba por terminar el reparto agrario y de lo que se necesitaba era ya de incrementar la productividad en el campo. Y últimamente el de equidad de género, para recordar que fue el presidente alemán en 1946 el primero que promovió que se otorgara el voto a la mujer, primero a nivel municipal. Un sexenio después fue don Adolfo Ruiz Cortines y la gente recuerda que fue a nivel federal, pero el ensayo importante, el primer paso importante que se da es el otorgamiento del voto de la mujer a nivel municipal. Y también en el renglón que me hablabas tú en otras ocasiones de humanidades y actividades culturales que realizan ustedes. Así es, hay una gran amplitud de cosas adicionales que hace la Fundación, en las que tú has participado, tú en tu calidad de consejero también, y de autor de libros. La presentación de libros, conferencias, veladas musicales, este tipo de tareas que en la biblioteca que era de la casa del presidente alemán, pues tienen un marco muy digno y a la gente le gusta mucho asistir. Y yo hablaría con Alejandro Carrillo Castro, vámonos un poquito, por ejemplo, al renglón salud, vamos a profundizar en eso. Sí, cómo no. La idea de los hijos del presidente alemán, por algo que él les había dicho, es que existen ya muchos premios a nivel nacional, institucionales, académicos, para reconocer la tarea de los investigadores que ya han tenido acreditada a lo largo de su vida una gran carrera. Pero él pensaba que había que estimular a los que estaban en el inicio de su carrera. Y entonces este premio se otorga a los investigadores en el área de salud a nivel nacional con menos de 40 años. Lo han recibido, entre otros, por poner un ejemplo, personas que han llegado a ser secretarios de salud o rectores de la universidad, como el propio Juan Ramón de la Fuente. ¿Y hay algún incentivo económico? Claro, los premios en todos los casos son de un monto económico que ha ido variando. Actualmente el premio en salud es de 300,000 pesos por el área de ciencia y tecnología. En el caso de turismo, por ejemplo, que originalmente era de 100,000 pesos, ahora se ha incrementado a 200,000 y sí, que recientemente acabas de entregar uno. Sí, porque ya las secretarías de turismo de los distintos estados se están sumando para que el monto sea realmente de significación.
Te quiero comentar cómo se llama, ecología y medio ambiente. Es un tema, para nosotros, para los mexicanos, es un tema muy delicado. Me gustaría que hablaras de eso. Sí, desde que el licenciado Miguel Alemán Velasco, el hijo del presidente, era senador de la República, él le tocó presidir la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Y ahí se vinculó con esta idea, y cuando fue gobernador de Veracruz, de alguna manera también promovió que se hiciera una reunión internacional muy importante en este campo, y es uno de los que la Fundación le tiene mayor aprecio y mayor interés por lo que tú señalas, porque obviamente el problema de la falta de equilibrio ecológico y entre otros casos el problema del agua en México va a ser uno de los más importantes en los próximos años. Hablando con Alejandro Carrillo Castro, a mí, fíjate, esos temas de ver que son de ver, me quito el sombrero, salud, ecología y medio ambiente, turismo, innovación para la productividad agropecuaria, equidad de género, humanidades. A ti de todo eso, porque son muchos temas, yo sé que todos los has llevado a cabo muy bien, pero ¿cuál te apasiona más y por qué? Bueno, por mi propia vocación, desde que entré a la preparatoria Eres sociólogo, nacional, ¿no? No soy licenciado en Derecho, pero la cátedra que imparto, la clase que imparto es Sociología, que se da tanto en Ciencias Políticas como en la Facultad de Derecho. La Sociología para mí es la base del estudio de las humanidades. Y cuando entraba uno en la preparatoria, a lo mejor tú te acuerdas, en ese entonces, 1957-58, tenías que optar por dos ramas básicas, o ciencias o humanidades, que es curiosamente como todavía está dividida la universidad. Hay una coordinación de ciencias y una coordinación de humanidades. Y desde entonces tengo una cierta predilección por el estudio del campo de las humanidades, particularmente el derecho, la sociología, la ciencia política. Alejandro Carrillo Castro, yo te conozco creo que hace 4 décadas. También conozco a tu esposa, a Talina Fernández, a quien también admiro mucho como conductora y actriz. Y aparte, como los dos son muy divertidos. Pero dime una cosa, tú como director general de la Fundación Miguel Alemán, ¿cómo sientes las cosas en el país? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en México? Bueno, fundamentalmente estamos viviendo una época muy importante a nivel mundial, precisamente porque es la primera vez en que, si bien ya desde el descubrimiento del continente americano se hablaba de que ahí se inició, como decía Carlos Fuentes, la mundialización o la globalización, en realidad el desarrollo tan increíble de la tecnología que te permite estar comunicado en tiempo real con todo lo que está ocurriendo en el mundo, además de que te permite viajar de una manera mucho más frecuente a lo que se solía hacer hace unas décadas incluso, hace que México ya no pueda permanecer alejado de lo que está ocurriendo todos los días en el mundo. Y esto hace que se vivan tiempos muy interesantes en donde se están revisando muchos de los parámetros, muchas de las concepciones que se tenían con respecto al propio país. Antes el aspecto del nacionalismo y del cuidado muy estricto de nuestras fronteras y lo que pasaba adelante, y un poco tratar de detener lo que ocurría en el resto del mundo, pues esto ya no se puede manejar de esta manera. Dime una cosa. Se están revisando ideas y conceptos. Antes México era el gigante de Iberoamérica o de Latinoamérica. De América Latina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fuimos a la baja? Bueno, entre otras cosas, porque en lo interno tuvimos muchos años de falta de crecimiento económico, debido a muchos factores, pero ese es un hecho real. Y con el cambio de ideología partidista del que fue el partido que durante 70 años dirigió, por decirlo así, ideológicamente los destinos del país, en donde había una tradición desde la época de Carranza de sentir un gran orgullo, desde la época de Juárez, por la política exterior, fue uno de los renglones que se descuidó mucho en los últimos años. Yo espero que esto se corrija pronto, pero obviamente pasamos a ocupar una posición en donde el resto de los países de América Latina no nos ven
con el respeto y con el liderazgo que antes nos veían, Sí. y ahora lo están haciendo, por ejemplo, con Brasil, lo están haciendo con Bueno, Chile. en 30 segundos nos vamos unos mensajes. Me gustaría que en 30 segundos me dijeras algo de la productividad agropecuaria en México. 30 segundos y nos vamos unos mensajes. Sí, hay que recordar fundamentalmente que cuando se hizo la revolución había 15 millones de mexicanos y de estos el 90% trabajaban en el campo. Hoy tenemos más de 110 millones de habitantes y solo un 20% trabaja en actividades agropecuarias. Ya el problema no es de reparto de tierras como lo era antes de la revolución, la injusticia de las grandes haciendas que acaparaban territorio, los grandes latifundios. ¿Qué te parece si eso seguimos hablando en el siguiente bloque? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ahora regresamos aquí con su amigo Enrique Castillo Pesado y con el doctor Alejandro Carrillo Castro. Pues volvemos aquí con su amigo Enrique Castillo Pesado en Magazine Plus y con el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, y nos estaba hablando de la productividad agropecuaria en México. Así es, como ustedes recordarán, la solución que se dio después de la Revolución de 1917 y que está plasmada en la Constitución, en el artículo 27, en aquel entonces era repartir los grandes latifundios porque era una gran injusticia que 200 familias fueran las propietarias de todo el territorio No, aparte, ¿cómo llegaban y decían, pues, todo esto es mío hasta donde se pierde la vista? ¿Cómo era posible? Así es, por ejemplo, en Chihuahua le preguntaban a los Redo, pero a Terrazas, sí. Oiga, usted es de Chihuahua, y él contestaba, no, Chihuahua es mía. Chihuahua es mía. Pero una vez que se resolvió el problema del reparto, que sobre todo tuvo su mayor desarrollo con el general Lázaro Cárdenas, que fue el primer presidente que tuvo 6 años para gobernar, bueno, después de resuelto el problema del reparto agrario, ya pasadas varias generaciones, tenemos el problema del minifundio. Ahora, por efecto de la herencia que se fue dando de los campesinos de aquella época, pues ahora difícilmente un campesino puede tener más de 3 hectáreas de tierra de temporal, no le sirve muchas veces ni para su manutención. El reto que tenemos ahora es cómo incrementar la productividad del campo, y esto se tiene que hacer obviamente con una mejor organización de los productores, con crédito al campo, pero sobre todo con la idea de incrementar la productividad al parejo de lo que hacen otros países. Dime una cosa, México, es una pregunta, ¿México debería vivir primero del campo y luego del turismo? Son dos cosas que son complementarias. Obviamente, habiendo cerca de 20 millones de personas que viven del campo, no se puede simplemente decir, este es un terreno que hay que abandonarlo. Ahora bien, el caso del turismo, México es un país privilegiado, no solo por el vasto territorio que tiene, la gran cantidad de costas y de playas extraordinarias que tiene, sino por tener, en el caso del mundo, una de las 2 herencias de 2 civilizaciones muy importantes, como fueron la azteca y la maya, y desde luego, previamente a esto, la tolteca y la teotihuacana. Conjuntar la posibilidad de venir a conocer y a disfrutar de nuestras playas y del sol con la posibilidad de visitar todavía estos remanentes extraordinarios de esas civilizaciones precolombinas, pues nos hace un país muy importante. Y con esto terminaría yo el planteamiento del turismo. Es una gran fuente de divisas del exterior. Las otras 2 que tenemos, el petróleo se va a acabar en algún momento. Y las remesas que nos envían los mexicanos que viven en el exterior, pues tienen que disminuir porque al paso de los años, las generaciones de quienes viven allá ya no tienen familiares a quien enviarles esos recursos. O sea, eso también va a disminuir, no necesariamente tiene que acabar. En cambio, el turismo es una industria no renovable, como se dice. Pero déjame tocarte ahí subrayándote de recursos renovables, no renovables. El turismo es un tema que a mí me apasiona, pero bueno, leyendo el New York Times, el Washington Post, todo ese tipo de periódicos, además de todos los de México, leyendo El País de España, pues luego leo entre líneas que lamentablemente sí la imagen de México exteriormente a raíz de la violencia y la inseguridad, sí le ha pegado al turismo en México. ¿Cómo no? Recordemos, por ejemplo, la gente dejó de ir, como lo hacía antes, a Egipto, cuando empezaron a ver los asaltos a los turistas en algunas partes del país. Hay lugares en donde ya no se puede circular por el Nilo
como se hacía antes, porque ya no se puede garantizar la seguridad de los viajantes. Yo creo que es muy importante que los mexicanos entendamos, todos, que el factor seguridad es muy relevante para que las ventajas que como país tenemos en el campo del turismo se mantengan. Es ahora sí verdaderamente criminal que quienes por las razones que sean no entienden que alterar la imagen de seguridad que tenía en México para quienes vienen a conocer México, vienen a disfrutar de sus playas, de su gastronomía, de su gran tradición cultural, de sus ruinas arqueológicas, pues es contribuir a que ellos y sus hijos no puedan tener en el futuro la vida a la que todos aspiramos. Una pregunta que te quería, son cosas que hemos hablado tú y yo en el pasado. El target, o sea, la directriz debe ser nuestro país, México. Gane quien gane, debe ser México. Y yo creo que México se debe de unir porque ya hay unas economías, tú sabes, en Sudamérica que pues nos han rebasado, tú lo sabes, Colombia, Chile, hasta Perú. Y es un tema en el que no vamos a entrar, pues es un tema de economía. Pero a mí, doblando la hoja, me gustaría que me volvieras a hablar de la equidad de género, que tanto le importa también a los jóvenes que nos ven. Bueno, lo que ocurre es que tenemos que aceptar que a pesar de que ya desde 1974 está planteado en la Constitución, está resuelto jurídicamente, que los hombres y las mujeres merecen un reconocimiento y un teatro igual en lo jurídico, la verdad es que tenemos muchísimos años, yo me atrevería a decir miles de años de una cultura patriarcal, machista, que hace que se vea como normal el que las mujeres todavía no tengan la igualdad de oportunidades, tú lo sabes bien, en muchas empresas, en muchos campos de trabajo. La mujer por el mismo trabajo obtiene un salario 35 veces inferior, hay una especie de techo de cristal. Hay mujeres más inteligentes que nosotros, ¿eh? Bueno, sí, y normalmente no tienen las mismas oportunidades por el hecho de ser mujeres. Hay una especie de, bueno, es una cultura ancestral para evitar darle lo que ya en la ley está conseguido, y eso lo tenemos que trabajar hombres y mujeres. Por eso en el programa de la Fundación lo coordinan un hombre y una mujer. Y una pregunta que también a todos nos interesa, ¿de qué vive la Fundación Miguel Alemán? Bueno, fundamentalmente de las aportaciones que cada año hacen de su propio peculio los 3 hijos del expresidente. Fíjate, eso es muy loable. Sí. Dime una cosa, Alejandro Carrillo, si tú tuvieras la oportunidad, yo sabes que la vida da muchas vueltas y muchas veces tú quieres tocar esa puerta y, bueno, en el caso mío, Dios te abre otra puerta, o quieres tocar 4 puertas y te abren otras 4 puertas. A ti, por ejemplo, este puesto que tienes en la Fundación Miguel Alemán, ¿qué te ha dado? Bueno, la gran oportunidad de hacer muchas cosas para las cuales me preparé desde estudiante, y gracias a la generosidad y al respeto que me han dejado siempre la familia Alemán para cumplir con el encargo que me dieron, pues me permiten regresar también a mi manera, con la coordinación de este tipo de actividades y con el apoyo financiero que ellos dan en esta institución filantrópica, pues lo que aprendimos en la universidad, a lo que fuimos a la preparatoria, a lo que fuimos a la universidad a prepararnos para hacer algo más por México. Durante 40 años lo hice desde el servicio público, pero ahora lo estoy haciendo desde el área de la sociedad civil, desde el área de las asociaciones filantrópicas. Si tuvieras la oportunidad, aparte de ser licenciado en Derecho y sociólogo, y aparte de director de la Fundación Miguel Alemán, de hacer otra actividad, haz de cuenta que tu día en vez de 24 horas fuera de 48 horas. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer y por qué? Me hubiera gustado ser médico. Fíjate. ¿Y qué especialidad? Fundamentalmente medicina general. Tuve varios amigos médicos de la generación de Juan Ramón, que eran, y pude percatarme de la importancia que tiene para un país como el nuestro que se siga haciendo mucha investigación y que se consiga finalmente una cobertura universal en salud, que todavía no la tenemos. Cuando fui director general del ISSSTE me asomé a este sector de actividad nacional y me di cuenta de que es verdaderamente injusto que, sumando todos los sistemas que existen actualmente o que existían en ese entonces, el del Seguro Social para los trabajadores libres, el ISSSTE para los trabajadores del Estado y el de la Secretaría de Salud para el resto de la población, pues todavía quedaran fuera cerca de 30 millones de personas. Fíjate que aquí nos ve mucha gente joven, tú sabes, de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Qué le recomendarías a las gentes, a los jóvenes,
o a las gentes también jóvenes de la Ciudad de México, ¿qué les recomendarías? Porque tú sabes que es muy importante leer si quieres llegar más allá, y a los que no tienen la oportunidad de realizar una carrera, ¿qué les recomiendas a esas gentes? Bueno, fundamentalmente que hagan el mayor de los esfuerzos posibles por obtener la mejor preparación que puedan. A nivel técnico, los que no quieran hacer una carrera ya universitaria, a nivel obviamente de estudios de grado y de posgrado, pero este país lo que más necesita es garantizar una equidad en el ámbito de la educación, porque solamente un país que tiene una población educada puede encarar los retos que seguramente tendremos en el futuro. Fíjate que nos queda más o menos 1 minuto y medio, Alejandro Carrillo Castro, y sí me gustaría que me dijeras, ¿con qué político te quedas de la historia, ya sea nacional o internacional? ¿Con qué político te quedas y por qué? Bueno, fundamentalmente con los insurgentes a nivel de la independencia, indiscutiblemente con Morelos es una figura fundamental para mí, en la reforma Benito Juárez y en la revolución y posrevolución, definitivamente con Madero, Carranza y Cárdenas. Ya nos vamos a ir con alguna frase tuya. Ya nomás dime qué hobby tienes, si lees o haces algún deporte, o si no vivieras en la Ciudad de México, ¿en qué parte del país te gustaría vivir? Porque nos queda 1 minuto y medio. Bueno, como hobby, que para mí ahorita es lo más importante, escribo mucho, escribo libros de historia y desde luego me gusta mucho la música. Compongo, toco piano y toco guitarra y eso es algo que... ¿Te acuerdas de Mario Moya? Sí, cómo no, con él tocábamos mucho. Decía, creo, en el frontispicio que se ponía en la academia allá en Grecia, aquí no puede entrar nadie que no sepa de matemáticas y de música. Ok, nos vamos con una frase del doctor Alejandro Carrillo Castro, actualmente director de la Fundación Miguel Alemán, y una vez te agradecemos la visita. Muchísimas gracias. Tener fe en sí mismos y tener fe en México, porque finalmente es lo único que tenemos. Bueno, gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Y lo saluda como siempre su amigo Enrique Castillo Pesado.